Ya estamos, chicos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Perdón el retraso, pero el sistema estaba un poquito lento. Ya estamos ahora sí. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Terminando ya esta semana. Estamos en la semana 9. Recordarles que la próxima semana tenemos examen. La próxima semana en el examen ingresan todos los temas hasta lo que vamos a ver hoy día. ¿Correcto? La próxima semana que tenemos examen ingresa hasta lo que vamos a ver el día de hoy. Va a tener la misma dinámica del primer examen, es decir, pueden hacerlo en parejas, ¿correcto? Va a ser durante el tiempo de la clase. Yo les voy a explicar el examen y lo vamos a leer juntos por si existe alguna duda. Vamos a tomar los primeros minutos para resolver alguna consulta, de repente algún tema que no quedó claro, eso va a ser importante también poder hacerlo. Entonces va a ser la misma dinámica eh, y es la próxima semana, hasta lo que hagamos hoy, repito. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, la sesión del día de hoy. ¿Todo claro? ¿Me escuchan? ¿Se ve? ¿Todo bien, no, chicos? ¿Chicos? Gracias, perfecto. Gracias, Javier. Bien, vamos a trabajar entonces el día de hoy acerca de los errores que solemos cometer en las negociaciones. Al momento de negociar solemos cometer errores involuntarios, errores que se presentan por distintas razones. Lo que vamos a aprender en la sesión de hoy día es poder identificar esos errores para justamente buscar algunas herramientas o algunas técnicas que nos permitan no caer en esos errores. O cuando ya estemos cayendo en ese error, poder salir rápidamente para tener una negociación exitosa que termine en un acuerdo beneficioso para ambas partes. Entonces vamos a identificar esos errores para no caer en ellos. Eso es lo que quiero lograr en esta sesión. Cuando hablamos de los errores que se suelen cometer al negociar, ¿qué errores se te ocurren? Vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué errores se suelen cometer al momento de negociar? Te leo, te escucho. Ya, excelente, Javier. Asumir algo por adelantado. Yo asumo que tú vienes de manera agresiva a negociar conmigo. Yo asumo que tú tienes una táctica de amenaza. Yo asumo que tú te estás victimizando. Yo asumo un montón de cosas y eso es un error porque de repente no te estás victimizando. De repente no es una táctica la que estás utilizando. De repente realmente tienes un problema personal, de realmente estás sufriendo por algo que está pasando. Entonces, ojo con asumir información, eso es importante, bien mencionado, Javier. No tener claro lo que se quiere. Muy bien, estamos perfectos, estamos preparadísimos para el examen. ¿Eh? Efectivamente, Alessandra, cuando no tiene claro, es decir, va a negociar improvisando, ese es un error clásico cuando tú vas a una negociación sin previamente haberte preparado. Entonces vas a ver qué sale. No tienes claro cuál es el objetivo. Entonces te ofrecen algo y tú dices, bueno, será eso. Pues ya no importa, sí, ya cerremos así. Sientes que ha sido un ganar-ganar, pero cuando te pones a analizar ya en tu casa, ya en tu empresa, te das cuenta, caramba, pude haber tenido un mejor acuerdo con esta empresa, con este proveedor, con esta persona, con esta familia, lo que fuese. Entonces hay que tener claro esa primera parte de la preparación, que es el objetivo, tener clara mi margen de negociación. Excelente. Una más, por favor. Otro error más que se suele cometer. Ser impaciente, no escuchar, ni dejar hablar. Entonces, como yo estoy asustada,
¿correcto? Empiezo a abrumarte con información, empiezo a hablar mucho. O como tú te quedas callado, yo tapo ese silencio y digo algo. Todo eso son errores que se cometen al momento de negociar. Entonces el error se comete por varias razones, estamos entendiendo. Por una poca preparación, no es porque yo no sepa, sino porque no tengo la información suficiente. Me ha faltado más fuentes de información. Los nervios, la timidez, manejar poca o nula información. Ahí estábamos justamente conversando sobre eso. Entonces, errores miles los que se cometen. Hoy, académicamente, como siempre les digo, vamos a separar para entender los errores, pero al final en la negociación se va mezclando unos con otros. Pero académicamente, para poder tener claro, los vamos a separar como errores en la promoción, dije, ¿no? Errores en la negociación propiamente, errores en el cierre, errores en el seguimiento, y vamos a ver un poco sobre las creencias falsas de poder. Para poder entender qué son los errores que se cometen en errores de promoción, tenemos que entender qué es una promoción. ¿A qué nos referimos cuando decimos vamos a promover algo, vamos a promocionar? ¿Qué es promoción? Voy a promocionar algo. Voy a vender algo, voy a marketear algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está promocionando, y no solamente pensemos en productos, ¿sabes? No es que yo promocione solamente, pues, no sé, pues un perfume, una zapatilla. Yo promociono también mi profesión. Al momento que estoy en una entrevista, yo me estoy marketeando, yo estoy comentando cuáles son mis fortalezas, las habilidades con las que yo cuento, estoy promocionando de alguna manera. Entonces promociono productos, servicios, ¿correcto? Entonces, cuando uno está promocionando algo, también comete errores. Y estos errores pueden ser errores en la forma o errores en el fondo. En la forma hablamos, por ejemplo, de la presentación, de la información. Habrás visto o tendrás, tú me imagino, una tarjeta personal. Yo les pregunto, si conocen las tarjetas personales, de todas maneras las conocen. ¿Qué es lo que yo debo resaltar? ¿Qué me aconsejas tú? ¿Qué debo resaltar en la tarjeta personal? ¿Debo resaltar mi nombre, mi profesión, el logo de la empresa, mi teléfono? ¿Qué resalto? A ver, dime, aconsejame. Chicos, tarjetas personales, ¿qué resalto? El logo de la empresa, dice la información de contacto, nos dice Javier. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinión tienen? La información de la empresa, menciona por acá Alonso. Entonces, ojo, para tomar esa decisión, ustedes, claro, se están tomando el tiempo, me imagino, para evaluarlo. Y cuando están evaluando, es porque depende. Si mi empresa, por ejemplo, es una empresa ya reconocida, totalmente posicionada en el medio, ya se conoce, entonces el logo de la empresa es relevante, sí, pero más importante de repente es el puesto que yo ocupo. Yo soy asesora de servicios.
ese es lo que debe resaltar de repente en mi tarjeta. De repente lo que yo quiero es promocionar mi nombre, que mi nombre sea cada vez más conocido. Entonces lo que va a resaltar va a ser mi nombre, porque yo estoy tratando de que las personas recuerden mi nombre, porque yo hago determinadas actividades, qué sé yo. Entonces siempre va a depender de aquello que yo quiero promocionar. ¿Qué es lo que quieres que quede en la imagen de las personas? Esos detalles van a ser importantes para que tú no caigas en el error. De repente pones un logo enorme y la empresa ya tiene el posicionamiento. De repente lo que debes promocionar es otra cosa. Entonces hay que cuidar y tener claro, como decía por ahí, líneas arriba su compañera Lisana, tienes que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo de tener tarjeta personal no es simplemente tener una tarjeta, ¿no? Tú estás buscando algo con esa tarjeta. Las personas, cuando tú repartes una tarjeta personal, no es la única que tienen, no es que tengan tu tarjeta y la miren todos los días, tendrán pues muchas, miles de tarjetas. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos de aquellas personas que son nuestra competencia en ese rubro, en ese sector, en ese servicio? Tengo que pensar en eso para no caer en un error en la promoción. Otro ejemplo les pongo. Conocen el brochure, ¿no? El brochure es una especie de revista donde está la información de aquel producto que tú ofreces. Vamos a imaginar que yo vendo computadoras y que las computadoras que yo vendo son desde, ojo, desde 40.000 soles cada computadora. Tengo desde más precio. Entonces, desde 40.000 empieza, porque tiene alta tecnología, sofisticadísima, pues lo mejor que hay en el mercado. Y cuando yo ofrezco mi producto, llamado computadoras, laptops de 40.000 soles, desde 40.000 soles, las ofrezco en un brochure, pero este brochure está hecho de un material muy sencillo, el material del periódico, el papel del periódico, correcto, ese que tú tocas y se te va quedando pues medio negrito los dedos. De ese material está hecho mi brochure y yo lo entrego a las empresas y hablo de mis computadoras sofisticadas, etc. ¿Qué pasa? Tú eres mi cliente. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu mente cuando yo te estoy ofreciendo un producto de esta magnitud con un brochure de esta manera, con este material? ¿Qué es lo que pensarías? Chicos, a ver, dice acá Alessandra, yo creo que debe haber un poco más de inversión. El cliente se queda con ese brochure, se le romperá fácilmente, por supuesto. Entonces, si yo vendo computadoras tan caras, ¿por qué no podría invertir en un brochure de mayor calidad? Tiene que haber coherencia, pues. Yo no puedo vender productos de esa calidad que estoy mencionando y el brochure es de una calidad inferior. No va a dar una buena sensación al cliente, una buena percepción al cliente. Entonces, hay que cuidar eso en el cliente. En este caso que te estoy comentando, vale la pena invertir en un brochure con un buen material. Incluso la información que coloques en el brochure es importante. De repente todo el mundo, la competencia, y yo caigo en el mismo error y pongo la imagen de la computadora muy grande, muy bonita, colores, pero eso es todo lo que hago. Estoy cometiendo un error, porque yo no quiero solamente vender el cómo es el diseño de la máquina, yo quiero que conozcan pues por qué vale ese precio. Entonces yo hago la descripción y menciono la memoria que tiene, las posibilidades que tienen con esa computadora, que sé yo, hago una descripción interesante de ese aparato tecnológico que estoy ofreciendo. Entonces la información que coloco en el brochure, sea en imágenes o sea en redacción, tiene que ser importante. Imagínate que yo venda ese tipo de tecnología y en la redacción del brochure cometa errores ortográficos, pues, o errores en redacción, que no se entienda lo que yo estoy colocando. Eso también va a terminar perjudicando la imagen de la empresa, la venta del producto, la imagen del vendedor, etc. Entonces quiero que te des cuenta que esos errores
se cometen muchas veces en la forma, ya sea en la información que yo presento o en la propia presentación. Incluso estamos hablando, por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo. Te decía que en una entrevista tú te estás yendo a promocionar. Entonces, alguien podría decir, profesora, pero lo más importante es lo que tú has, tu experiencia, tus habilidades, más importante que la vestimenta que lleves. Sí, por supuesto, coincido con eso, pero la vestimenta ayuda. Tú no te vas a ir pues en un short y en sandalias, pensando, la vestimenta no importa. Yo no te digo tienes que ir con ropa de marca, pues, ¿no? Una ropa sofisticada, no, pero tienes que ir de acuerdo a la ocasión. Tú vas a la playa de manera distinta como te vas a una discoteca. Vas a una discoteca de manera distinta como vas a una entrevista de trabajo, a un matrimonio. Entonces, el poder estar ubicado justamente en el contexto con la vestimenta adecuada, la imagen habla mucho. Tu manera de caminar, de hablar, tu postura, de pararte o de sentarte, tus gestos, todo ello tiene que ver con la presentación y a veces cometemos errores porque solemos comportarnos en la entrevista como nos comportamos con nuestros amigos, entonces sale nuestro lenguaje informal, nos chorreamos en la silla. Todo eso son detalles importantes al momento de promocionar. Y repito, sea un producto, sea un servicio. Esos son errores en la forma, pero también hay errores que cometen en el fondo. Uno, por ejemplo, cuando va a promocionar algo o a promocionarse, tiene que denotar respeto. Y no vamos con un letrero, yo soy respetuosa. No, no es cierto. Pero ¿cómo yo evidencio que tengo respeto hacia el otro? A ver, dame ideas. ¿Cómo se evidencia eso? Mis disculpas, ¿me escucha? Sí, Lo que pasa es que tengo una consulta que no es con la clase, sino con el examen. Lo que pasa es que ya estamos en la semana 9 y todos los exámenes iniciaron el día lunes. Quisiera saber si es que tenemos alguna clase que nos falta no, no nos falta ninguna. y por qué el examen será la siguiente semana. Lo tengo así en el sílabus. Vamos a contestar tu pregunta. Lo tengo así en el sílabus. Lo tengo así en el sílabus. Pero, ¿están preparados para esta semana? Si gustan, hacemos el examen ahora. Se los dejo terminando la clase, no hay problema. ¿Desean? Chicos, hola. No sé quién me comentó, Alessandra. Sí, sí, soy Ah, yo. Solamente sí. tenía la duda de que si es que teníamos alguna clase que nos faltara hacer. No, en realidad no nos falta ninguna. Yo lo tengo contemplado en la semana 10, el examen. Si he cometido un error, no hay problema, lo puedo subsanar porque el examen lo tengo listo. Si ustedes me dicen, profesora, preferimos esta semana porque ya tenemos todas nuestras evaluaciones, no tengo en absoluto ningún problema. Terminamos la clase, les dejo el examen y me lo envían hasta mañana, si gustan. Hola. Chicos, ¿qué opinan? Alessandra, ¿qué opinas? Tú dime. Con toda confianza, chicos, ¿eh? Buenos días, profesor. La próxima semana nomás, tranquila. Podemos esperar, no hay ningún problema. Isaac dice, nos podemos esperar, no tengo ningún problema. La próxima semana, Bruno. Y ya, chicos, perdónenme, yo lo tenía contemplado de verdad en la semana 10, ¿eh? Lo tenía totalmente contemplado en la semana 10. Alessandra, ¿de acuerdo? Sí, no hay ningún problema. Sí, ya, pero gracias igual por darme ese alcance, Alessandra. Muchas gracias. Chicos, continuamos entonces. Ya bien, entonces la próxima, sí, estoy terminando de leer aquí que están mandando, sí, no se preocupen, entonces la próxima semana hacemos el examen. Eh, Me he quedado pensando, qué raro, bueno, ya. Entonces, errores en la forma y errores en el fondo.
Les decía cómo yo hago para denotar respeto. Todos se han emocionado con la próxima semana, pero ahora que pregunto también contéstenme, pues chicos. ¿Cómo hago para denotar respeto? Para decirle al otro, te estoy respetando. Al momento de promocionar. Ya, no hablar mal de la empresa, nos menciona, por ejemplo, acá, ¿no? De las otras empresas, cuando estoy en una entrevista de trabajo, por ejemplo, es algo que siempre se recomienda. La puntualidad. Si yo he quedado a las 3 de la tarde, 10 minutos antes de las 3 yo estoy ahí. De esa manera también estoy denotando respeto hacia la otra persona porque estoy llegando puntual y eso es respeto. El dejar que la otra persona hable, eso también es respeto. No solamente yo hacer un monólogo, sino que la otra persona tiene la oportunidad de mencionar cuáles son sus dudas, de mencionar qué inquietudes tiene con respecto a ese producto, a ese servicio, de que me haga una repregunta. Entonces, en una negociación, que también hay una promoción, yo estoy promocionando algo, estoy negociando también, entonces el respeto se demuestra con estas características que te comento. Tienes que demostrar empatía. No solamente hay que ser empático, sino hay que parecerlo. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener mayor capacidad de escucha, yo tengo que mirar a los ojos, yo tengo que acompañar con mis gestos, todo eso denota empatía. Yo tengo que parafrasear, hago muchas cosas para denotar que tengo respeto, que soy empática. Y luego se menciona el sentido del humor. ¿A qué creen que se refiere? Porque sentido del humor no es, pues yo te voy a contar un chiste, ¿no? Y así tengo sentido del humor. No es que te voy a contar un chiste. ¿A qué se refiere entonces con tener sentido del humor? Generar la comodidad, lo que se conoce como, muy bien, González, se conoce como el rapport, es generar confianza. Correcto, Isaac. Yo genero confianza y lo hago, por ejemplo, rompiendo el hielo. Entonces, sentido del humor significa rompe el hielo. No hagas que esta conversación sea tensa, ¿correcto? Entonces vas a decir alguna frase que pueda permitir romper el hielo, vas a hablar de algo un poco más informal de repente para luego llegar a esta formalidad que tenemos que conversar el día de hoy. Entonces, vamos de esa manera generando un clima de confianza, un clima agradable, un clima cómodo, como decía, ¿no? Alessandra nos habla de reducir la barrera de comunicación, eso es, romper el hielo, la atmósfera sea menos tensa. Entonces esas barreras de comunicación que pueden existir porque me siento tensa, porque me siento intimidada con la presencia del otro, las vamos bajando, vamos descargando. Sea que tú seas un proveedor y estés ofreciéndole tus productos a una empresa muy grande, entonces te asusta un poco, te da ansiedad, qué sé yo, tenemos que ir calmando eso. Y es una tarea de ambas personas, o de ambos equipos, o de ambas, pero son de los dos lados, a eso voy. Entonces es una tarea también importante. Tenemos que cuidar entonces tanto la forma como el fondo al momento de hacer la promoción. Es importante. Cuando hablamos de errores en la propia negociación, estos errores se cometen cuando no cuidas, ojo, cuando no cuidas estos detalles que voy a mencionar. En una negociación tú tienes que estar presente. Por ahí alguien puede decir, la profesora ya quemó, tal loca, obviamente tiene que estar presente, pero no hablo solamente de físicamente presente. Cuando dice estar presente, es a todo lo que a toda la magnitud de la palabra que puede sonar, es decir, estar presente en cuerpo y alma. Como ustedes, no están presentes en clase solamente porque están conectados al sistema, ¿no? No se han ido pues a tomar desayuno y me han dejado hablando solita acá. Ustedes están presentes en cuerpo y alma porque están escuchando, porque están respondiendo, porque están preguntando, porque están interactuando. En una negociación tú tienes que estar ahí, presente en la negociación, no estar en la negociación y estar pensando que voy a almorzar más tarde,
dónde me voy a ir, saldré o no, no estás pensando en otra cosa. Ahí estás tú concentrado en lo que te está diciendo. No estás pensando, ya, diga lo que me diga, le voy a decir que no, le voy a no, 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 tu mente tiene que estar concentrada en aquello que estás escuchando porque eso te puede servir para seguir negociando. Recuerda que tú vas a sacar información también. Entonces, estar presente en cuerpo y alma. Luego se menciona que otro detalle que tienes que cuidar es el arte de preguntar. ¿Por qué se llamará así el arte de preguntar? No es solamente decir preguntas y ya está. ¿Por qué se llamará el arte de preguntar? ¿Qué creen? Saber sus necesidades, saber identificar sus necesidades. Por ahí va, ¿no es cierto, Alonso? Entonces, el arte de preguntar no es simplemente decir preguntas, no, no, no. El arte se dice porque uno tiene que saber cómo preguntar, cuándo preguntar. Y ahí tienes que estar tú, leer al otro, como se dice, ¿no? Estar bien conectado para saber cómo preguntar, dónde preguntar. Son detalles importantes. Javier nos dice, dependiente de la forma en que se pregunta, se puede estar fuera de lugar. De repente haces una pregunta desatinada, pues, ¿no? Desatinada quiere decir que no tienes tino, no tienes sensibilidad, tú preguntas nada más. Y de repente termina resonando la otra persona con algo sensible. Y se llama también el arte de preguntar, porque uno puede hacer una pregunta y no consigue la información y te das por vencido, dices, no, no me va a decir nada. Y no, pues el arte de preguntar es, yo pregunto de una forma, no encontré lo que quería, y listo. Después, en unos minutos más, vuelvo a repreguntar, pero ya reformulo la pregunta, se la hago de otra manera. Voy por aquí, voy por allá, por arriba, por abajo, por el costado, hasta llegar a encontrar esa información. A eso se refiere el arte de preguntar. Hay que saber el cómo preguntar, el cuándo preguntar, el dónde preguntar. Son detalles importantes y eso se va aprendiendo con la experiencia, evidentemente. La comunicación siempre tiene que ser una comunicación asertiva, ¿correcto? Y también una comunicación efectiva. Esas dos comunicaciones creo que son las que se deberían tener muy presentes al momento de hacer cualquier tipo de negociación. Cuidado con el silencio. Ya hemos hablado de la clase pasada del silencio como táctica, ¿recuerdas? Entonces, respeta el silencio, no abrumes, no insistas, no sigas hablando. Como se dice en varios talleres de negociación, cállate, no sigas y tienes que callarte, haz una pausa. Y la pausa va a permitir que la otra persona, ¿qué? ¿Qué va a permitir la pausa para la otra persona? La reflexión, excelente, Michelle. Va a permitir que la otra persona piense, pues. Si tú abrumas y abrumas y sigues dando información, ¿en qué momento la otra persona se va a dar el tiempo de pensar? Si tú me abrumas, yo voy a decir, no, me quiere engañar. El ser humano tiende a ser muy suspicaz, ¿no? No, si me está diciendo tanto que no me deja pensar, no, algo está pasando. Seguramente me habla muy rápido porque me quiere engañar, me quiere hacer que yo caiga en la trampa, seguramente hay algo acá sucio, están las letras pequeñitas, algo pasa. Tenemos que ser muy suspicaces. Entonces, permiten el silencio para lo que dice su compañero Michel, para que reflexione, para que piense. O incluso, usado como táctica, la clase pasada, si es usado como táctica, deja que el silencio permita que la otra persona se angustie para que hable. Utiliza el silencio. No te asustes con el silencio. Y en el último detalle que hay que tomar en cuenta y que a veces no se hace, por eso se comete el error, es hacer síntesis. ¿Qué es una síntesis? Ustedes deben estar haciendo bastante de esto en su tesis.
La síntesis son resúmenes. ¿Para qué hay que hacer resumen? Un resumen de lo más importante, exacto, Javier, gracias. ¿Para qué se hacen resúmenes en una negociación? ¿Cuál sería la importancia? ¿Cuál sería el impacto que tiene hacer resúmenes en las negociaciones? Ahí Michelle nos dice especificar lo más importante. Alonso dice un resumen de los datos más importantes. Entonces, cuando estemos haciendo una negociación, qué importante, además no pensemos pues en una negociación de 15 minutos, de 1 hora. Imagínate una negociación que nos está costando por lo menos 8 horas, debatiendo, conversando, evidenciando, 8 horas. Cuando ya estemos en la hora 7, lo que hablamos al inicio ya me olvidé. Ya se fue. Por eso es que es importante ir haciéndonos pequeños resúmenes. Y en esos pequeños resúmenes incluso podemos llegar ya a ciertos acuerdos. Podemos ordenarnos, ok, ya hablamos de esto, pasemos a hablar de otro tema. En cuanto a este tema hemos quedado en esto y en esto, ok, procedamos a hablar de lo siguiente. Entonces los resúmenes ayudan muchísimo, pero hay que también tener habilidad. El resumen no es solamente cortar palabras, ¿no es cierto? Tú ahora que estás trabajando y haciendo resúmenes para poder hacer tu marco teórico, tienes mucha información que brindar en tu análisis de la información, en tus conclusiones seguramente de tu tesis, pero no puedes colocar todo, hay que hacer un resumen. Eso nos cuesta tiempo, hay una habilidad para poder resumir de manera correcta, no solamente quitar palabras. Entonces, hacer un resumen es importante en una negociación y no hacerlo es caer en un error porque terminas perdiendo información, terminas no recogiendo estos datos relevantes que ustedes mencionan, no llegando a los acuerdos reales o concretos en los cuales hemos conversado en la hora 2 de 10 horas de negociación. Imagínate peor aún cuando hay negociaciones de meses o de años negociando algo. La importancia de la síntesis entonces nos da índices de que esto nos puede dar beneficios al momento de la negociación. Entonces, estos son errores que se cometen cuando no se cuidan estos detalles. ¿Todo claro hasta el momento, chicos? Gracias. Entonces, errores en la estrategia del cierre. Cuando uno va a cerrar una negociación quiere decir, ya vamos a firmar el contrato, ya vas a acordar que vas a trabajar en mi empresa, y estamos a punto de finiquitar todo. Entonces, cuidado cuando te comprometes con el cliente. Ojo, estamos hablando de comprador-vendedor porque es los ejemplos más sencillos, pero pensemos también en el compromiso con el cliente cuando tú estás comprometiéndote como empresa con el candidato. Le estás diciendo que va a tener su oficina, que va a tener un bono, que va a tener días libres. Ok, si te estás comprometiendo, tienes que cumplirlo. Si me comprometo como vendedor a ofrecerte tal o cual cosa en la venta, lo cumplo. Entonces, ojo con lo que ofreces. Si no lo vas a poder cumplir porque no hay en stock, porque no tienes el tiempo, entonces no lo ofrezcas. Si tú como empresa le ofreces algo a un candidato y al final no lo cumples, este candidato o se va a ir, o peor aún, no se va, pero termina pues malogrando todo el clima laboral en la organización, porque termina despotricando sobre la empresa, dentro de la empresa y fuera de la misma. O sea, tu atracción del talento también se ve perjudicada. Entonces, ojo con lo que te comprometas con el cliente, interno o externo. Si te comprometes, lo cumple. Cuidado con, es importante que tú reconozcas a la persona que está al frente tuyo, pero no lo adules. Las adulaciones no caen bien en la negociación. Las adulaciones terminan siendo perjudiciales. Adulaciones quiere decir que yo diga, qué interesante lo que ha dicho Periquita, es lo más inteligente que yo he podido escuchar, es increíble cómo... Todo eso lo estoy haciendo porque quiero cerrar la negociación y es más que evidente, ¿no?
Eso termina molestando al cliente, termina ofuscando al cliente, termina generando mucha suspicacia en el cliente. Entonces, cuidado con las adulaciones, no lo hagas. Y siempre teniendo clarísimo que uno tiene que ser duro con el problema o duro con el conflicto, pero muy suave con las personas. El cierre positivo se refiere porque yo voy a hacer un cierre a largo plazo. Yo no pienso solo en esta venta, yo no pienso solo en ese candidato, yo no solamente pienso en subirle el sueldo esta vez, yo estoy pensando más allá de solamente lo que estoy decidiendo hoy. El cerrar con este candidato hoy me va a permitir la atracción de muchos candidatos. El cerrar hoy esta venta me va a permitir hacer ventas a futuro con ese cliente. El cerrar hoy con este precio me va a permitir hacer un convenio porque me va a comprar mucho más productos durante 5 o 6 años. Entonces yo hago un cierre positivo cuando estoy pensando en el largo plazo, no solamente en el corto plazo. Y este cierre es importante que tú cierres con la persona adecuada. Imagínate una pareja, un hombre y una mujer que están yendo a comprar un auto. Tú tienes que identificar como vendedor con quién cierra. ¿Quién toma la decisión ahí? ¿El esposo o la esposa? El que tiene el poder adquisitivo, el que tiene el dinero para pagar en ese momento, él toma la decisión. El que va a usar el carro, el que tiene los pantalones en la relación, si quieres. Entonces tú tienes que ser muy hábil para identificar con quién voy a cerrar, quién es el que toma la decisión aquí. ¿Y cómo lo identificas? No por obra y gracia del Señor. Tú has tenido tu arte de preguntar, ¿te acuerdas? Tú has preguntado, tú has conversado con ellos y ya identificaste, ay, acá la que decide es ella, o acá el que decide es ella, con él o con ella, según sea el caso que tome la decisión, ahí vas a hacer el cierre tú. Ahí te vas a centrar. Con esa persona vas a despertar el deseo. Y despertar el deseo es crear imágenes mentales acerca de ese producto o de ese servicio. En el ejemplo de la venta de auto, tú le vas a crear una imagen mental cuando le hables sobre aquello que esa persona quiere. Por ejemplo, si yo soy una mujer casada con 3 hijos pequeños, me gusta mucho viajar, qué sé yo, entonces la imagen mental que tú me vas a crear es, mira, este auto, imagínate pues viajando a Cusco en el auto con tus hijos, la maletera alcanza suficiente como para que pongas el coche, la silla de comer, tus hijos van seguros atrás porque tiene esto que es el anclaje para el asiento de los niños, además cuenta con 8 bolsas de aire, qué sé yo, todo lo que tú me vas a decir y yo me voy a imaginar y decir, caramba, voy segura, cómoda, quiero este auto. Que sería distinto a una imagen mental que tú le crees pues imagínate que tú le estás vendiendo el auto a un chico joven, un chico de 21 años que le gusta la juerga, salir, la playa, la música. Créale la imagen mental. ¿Qué le dirías a este chico sobre el auto que vendes? A ver, crea la imagen mental. Creatividad, chicos, creatividad. Michelle le da más bien un consejo, si toma no maneje. Pero véndele el auto, véndele el auto. ¿Qué le dices? Mira que estamos hablando que el no crear imágenes mentales puede terminar siendo un error al momento del cierre. Entonces, Alonso dice, le hablo de las características del auto, pero no le hablo de las características en general, me centro en aquello que él quiere o que él necesita. ¿Cómo se vería en el auto? Así es, Alonso. Entonces, imagínese usted, le dices al cliente, en la playa. Este auto viene con un equipo con estas características, los parlantes se escuchan muy bien, es como si usted estuviese en un concierto. ¿Te das cuenta? Entonces vas creándole esa imagen mental a esa persona y esa persona vuela, pues, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Vuela y dice, caramba, me imagino con el auto, escuchando música en la playa, no sé, pues con mis amigos dentro del auto, divirtiéndonos. Todo eso ya está generando una imagen mental que puede hacer terminar de discernir si desea o no ese auto.
Entonces, cuando hablamos de las características, no le hablo de las características del motor, que de repente él no sabe ni es su necesidad enterarse. A una persona que más bien llega como cliente y conoce de motores y te habla de los pistones y no sé qué, porque no conozco tampoco de autos yo, tú tienes que centrarte más en eso y hablarle de las características, de las piezas que tiene, la novedad en la tecnología. Ahí te centrarías en otra cosa. Entonces hay que identificar bien. Otra vez, no solamente en la venta de un auto, vámonos también a, a un candidato que yo estoy entrevistando y yo le puedo crear también imágenes mentales a ese candidato y hacer que se imagine ya en la empresa con la línea de carrera que tenemos, con las capacitaciones que brindamos no solamente en el Perú, sino también fuera. Esas imágenes mentales que le estoy creando al candidato hace que el candidato tenga mayor interés en la empresa. De repente ya no es un candidato, ya es un colaborador de la organización y yo le creo imágenes mentales, porque le empiezo a decir a Alonso que es un trabajador de la empresa y le empiezo a decir a Alonso que estamos haciendo una feria de proyectos de mejora. El que gane el proyecto de mejora va a tener la oportunidad de tal o cual. Y Alonso va pensando, caramba, qué interesante, parece que va a ser bueno meterse a este proyecto de mejora y va a tomar la decisión de meterse al proyecto de mejora porque le estoy creando esa imagen mental de aquello que puede conseguir. La imagen mental son las expectativas que yo le genero, no que él las piensa, sino que yo se las doy en bandeja para que él las tenga ahí y diga, sí, sí quiero eso, si quiero el auto, si quiero el ascenso, si quiero el proyecto, si quiero tal o tal cosa. Cuidado también con caer en el error de cerrar antes de resolver una duda. Tienes que resolver la duda. Y si no hay dudas, tú igual traes información, porque hay personas que se quedan calladas. Cuidado con esos clientes, o cuidado con esos candidatos, o cuidado con esos colaboradores que mucho silencio hay en ellos. Hay que darles mayor información para que no se queden con la duda. Hay otro error que se comete que es, ya está cerrando, ya está a punto de firmar el contrato, ya está a punto de decir que va a entrar al proyecto de mejora, ya está, y tú le sigues ofreciendo más cosas. Eso otra vez genera suspicacia, genera duda. Entonces dice, no, mejor no firmo ahora, mañana, déjame pensarlo un poquito más. Por eso es que es importante el silencio. Ya está cerrando, ¿para qué sigues ofreciendo? Ya se acabó el tiempo. Otro error es la manipulación en el cierre, clásico en ventas también, ¿no? Cuando te dicen, la promoción es hasta hoy día, son ahorita las 9:30, la promoción cierra a las 10 de la mañana, te recomiendo que tomes la decisión ya. Es mentira, tú sabes perfectamente que la promoción es hasta fin de mes, pero manipulas para que cierres. Ese es un error, porque estamos cayendo en el error de a largo plazo, acuérdate. Ahorita ya hiciste la venta, ya recibiste tu comisión, todo bien, pero a largo plazo el cliente va a saber que le mentiste. El cliente ya no te va a comprar a ti, el cliente no te va a recomendar a ti, el cliente va a perjudicar tu imagen, etcétera, etcétera. No manipules. Igual pasa con el candidato. Yo no puedo manipular y decir, el clima laboral aquí es excelente, estás cayendo en buenas manos, y llega el candidato y se da cuenta que pues es una guerra en esa empresa. Se sacan los ojos todos los días. He manipulado para que él firme el contrato. Finalmente va a terminar siendo rotación de personal, va a terminar nuevamente perjudicando la imagen de la empresa porque le estoy vendiendo algo que no tengo. Entonces no manipules información o le dices a un colaborador, mira, ahora que tú vas a cambiar de área, todo te va a ir mejor porque la otra área te va a permitir tal o cual. Es mentira. Haces que rote de puesto y finalmente termina siendo eso peor, termina perjudicando también, termina haciendo que ese colaborador no se entregue con el compromiso que se entregaba en el área anterior. Pues todos estos son errores que se cometen en el cierre. No sé si hay preguntas, si todo está claro. Ya, perfecto, gracias Javier. Entonces, los errores que se cometen al momento de hacer una negociación parten de que todo lo que tú te comprometas tienes que cumplir. No hagas falsas promesas porque termina perjudicándote notablemente. Notablemente. Yo les cuento una anécdota. Yo cuando he tenido la oportunidad de comprar un auto,
hace muchos años, lo compré y me ofrecieron muchas cosas. La lámina de seguridad, ¿no? Estas láminas que van en las lunas, los pisitos, el alarma. Me ofrecía muchas cosas el vendedor y yo pues era la primera vez que compraba un auto y yo creí totalmente y caí en ese engaño. Entonces acepté, me ofreció tantas cosas en ese momento, yo me emocioné y dije, ya sí, ya genial, firmemos. Compré el auto. 20 días después me entregaron el auto, fui y dije, todavía no tiene la alarma, ¿cuándo se la van a poner? Ah, sí, puede venir usted la próxima semana para que le pongan la alarma. Ya, perfecto. Tiene que pagar, por favor, se acerca a caja para que pague la alarma. No, ¿cómo voy a pagar si ustedes me dijeron que me iban a dar la alarma gratis? No, ¿en qué momento? La venta es solamente, seguramente se lo ofrecimos en ese momento porque teníamos en stock, pero ya no tenemos, ya se acabó. ¿Te das cuenta? Yo no tenía cómo reclamar. Entonces decía, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Entonces ahí termina siendo perjudicial porque, claro, el vendedor, pues, lo hice leña con el jefe, hablé, me quejé, hice escándalo y todo, pero no hubo una respuesta para que me puedan brindar esto que me habían ofrecido. Años después, te cuento esa anécdota, años después volví a comprar un auto, otra vez me pasó lo mismo, porque los vendedores, ya conozco un poco cómo funciona el tema, me empezaron a ofrecer también varias cosas. Pero esta vez yo ya tenía la experiencia inicial. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué crees que hice? Cuando en una segunda oportunidad me ofrecieron un montón de cosas. ¿Se te ocurre? Yo lo que le dije al vendedor es, ponlo en el contrato. Eso que me estás diciendo, que me das a las láminas de seguridad, que la alarma. Exacto, como bien dice Alessandro. Yo le dije que quede en el contrato y genial, firmo hoy día y cerramos hoy día. El vendedor me dijo, no, no se puede poner en el contrato, pero confía en mí, esto siempre pasa, le damos a todo mundo, pero no te lo puedo poner en el contrato porque el contrato ya es estándar. El contrato ya viene así, esto ya tenemos las proformas hechas. Entonces yo dije, ok, tenía que tener otra salida, ya no iba a caer otra vez, pues 2 veces ya no iba a caer. Entonces dije, ok, me mandas un correo, por favor, indicándome esto para yo venir a recoger el auto ya con todo lo que tú me estás ofreciendo. El vendedor nunca me mandó el correo, pero lo hice yo. Entonces yo dije, Luis, se llamaba el vendedor. Entonces le escribí a Luis y le dije, estimado Luis, gracias por tu tu grata comunicación al momento de decirme que el auto se va a entregar tal día, no sé qué, ahí estaré presente. Recuerda lo que acordamos, que se va a entregar la alarma, las láminas de seguridad, los pisos de protección. Lo puse yo en el correo. Quedo a la espera de tu confirmación, le mandé el correo. Y lo que hizo Luis fue lo siguiente, Luis contestó el correo y simplemente contestó diciendo, ok, te espero tal día para recoger el auto. No habló de esto que me había ofrecido, no, simplemente contestó, ok, te espero para recoger el auto. Pero ya con eso, señores, ya hay una evidencia. Porque él no dijo, estimada Giselle, esto que dices en el correo, no hay en stock, ya no lo dijo. Eso nada más ya fue una evidencia importantísima, porque cuando yo fui a recoger el auto, otra vez me dijeron, no hay, discúlpame, mira, que no sé qué, que de repente el primer servicio técnico, no, yo no quiero el primer servicio técnico, esto que tú me ofreciste, esto me tienes que cumplir. No, que no sé qué. Entonces reclamé, pero esta vez ya tenía evidencia, pues. Ya incluso había ido ya con mi correíto bien impreso, ¿no? Hice los reclamos respectivos. Evidentemente, imagínate a una tienda, pues, de auto. ¿Tú crees que se va a preocupar por algo que le costará pues que $200, que a mí me puede doler $200, pero la tienda pues $200 no es nada para una tienda de autos que vende pues mucho? Entonces, claro, yo hice el reclamo, pasé del vendedor que no me hizo caso a su supervisor y el supervisor dijo, ya sabes qué, lo siento Luis, tiene que salir de tu bolsillo y así es. Uno puede decirle, ay, la profesora qué malvada del bolsillo de Luis, del vendedor, pobrecito, etc. Pero ¿para qué prometes algo que no vas a cumplir? En este caso se vio perjudicado el vendedor.
En otros casos, si yo fuese un poco más intensa, ¿no es cierto? De repente me iba a las redes sociales y hablaba de la marca y qué barbaridad, cómo me han estafado. Eso termina perjudicando ya no solamente al vendedor, termina perjudicando la imagen de la empresa. Entonces te cuento esta anécdota para que te des cuenta cómo todo aquello que una persona promete tiene que cumplirla, justamente para no verse perjudicado a nivel económico, como le pesó este vendedor, o a nivel de imagen, que es mucho más brutal, mucho más fuerte el peso, ¿correcto? De repente, en este caso no fue, pero de repente puedes incluso perjudicarte con medidas disciplinarias que te coloque la empresa. Entonces, todo aquello que tú te comprometes tienes que cumplir. Tienes que cumplirlo necesariamente, si no, no lo prometas. Hay que cuidar esos detalles, ¿correcto? Cuando hablamos del poder, que ya hemos hablado además la clase pasada acerca del poder, es solamente para rescatar que fuentes de poder, es decir, donde yo consigo el poder, lo consigo, por ejemplo, con el prestigio que puedo tener en la organización. Si tú tienes prestigio como empresa, si eres una empresa reconocida, entonces el prestigio que tú tienes ya te da poder. Porque si yo soy un proveedor que te ofrece a ti, que tú eres una empresa, no sé, pues muy grande, el poder definitivamente lo tienes tú, no lo tengo yo. Porque tú ya tienes un posicionamiento, yo me muero porque tú aceptes mi producto, acomodé el lugar para yo entrar en la competencia. El ser experto en un tema también te da poder. Y el experto en un tema se da porque tienes conocimiento, pero porque también tienes información. El que tenga información en una negociación ya tiene el poder. Y el poder, lo hemos visto en la clase pasada, no necesariamente lo tienes que manifestar, no es que tú tengas que ejercer ese poder, pero ya la percepción te da un estatus al momento de negociar. Es decir, yo tengo la percepción de que tu empresa grande tienes el poder. Esa percepción ya juega a favor de esa empresa. Seguramente la empresa ni va a ejercer el poder, ni lo manifiesta, ni se ha dado cuenta, pero ya la percepción ya está haciendo que vayamos, esa empresa vaya con un plus, con un valor agregado porque tiene ese poder. Entonces el poder te lo da el prestigio, el expertise, que está unido al conocimiento y la información, y la seguridad también te da poder. El que tú te muestres seguro. Puede ser que por dentro te estés pues muriendo de miedo, pero acá no importa lo que pase por dentro, importa lo que pase por fuera. Y por fuera tú tienes que mostrarte seguro. Pasa en las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando entrevisto personas, se muestran muy seguras y cuando termina la entrevista es como si hubiesen estado pues en un momento, en un personaje, ¿no? Y de pronto, yo digo, caramba, se moría de miedo, pero mostró, o sea, pudo, y eso tiene que ver con un trabajo bajo presión, por ejemplo, con una competencia, ¿no? Entonces, esto de poder tolerar y superar las adversidades, eso es importante. La seguridad que tú muestres al momento de negociar va a ser muy importante. Claro que para mostrarte seguro, no solamente es que tú te hayas preparado, eso te da seguridad, ¿no? Es como una exposición de clase, chicos. Cuando tú vas a una exposición y la verdad que no estudiaste mucho, no participaste mucho en el trabajo en equipo y vas a exponer, tu seguridad va a estar pues en el piso, porque tú sabes que no has aprendido, tú sabes que no has hecho el trabajo, eso se nota. Entonces la seguridad te la da el conocimiento, te la da la información que posees, la postura, ¿no es cierto? Varias características que tú, el llegar temprano te da también seguridad. A que tú llegues tarde y pierdas un poco de seguridad porque dices, caramba, ya cometí un error, ahora qué van a pensar, vas perdiendo ahí seguridad. Entonces hay que cuidar la seguridad al momento de hacer una negociación siempre. Hay que cuidar esa seguridad. Y en las negociaciones, cuando uno va a negociar, no siempre vas a una negociación solo o sola. A veces hay equipos negociadores. Entonces van un conjunto de personas de la misma empresa a negociar sobre algo. Va el jefe, el analista, el gerente, ¿correcto? Van solamente los socios, van solamente las personas del área, no sé, pero van un equipo negociador y ese equipo tiene características, porque todos tienen que en conjunto estar identificados con con el mismo objetivo y para eso se han tenido que preparar, porque si cada uno va con un objetivo diferente ya no son un equipo, son un grupo y termina siendo totalmente perjudicial porque se empiezan a denotar las diferencias en plena negociación, eso no puede pasar.
Por eso tienen que prepararse con mucha anticipación para que todos coincidan en los puntos y todos compartan los mismos intereses, los mismos objetivos, todos vayan muy bien preparados. No todos hacen lo mismo. En el equipo negociador, cada persona cumple un rol diferente. Uno puede ser el que exponga las ideas, otro va ahí y nunca habla, es el observador. Eso pasa también en negociaciones grandes, ¿no? Simplemente está observando los gestos, la postura, cómo recibe la información, cómo responde, está observando. Y cuando está el receso, en las negociaciones largas me refiero, ¿no? Cuando hay un receso, ese observador nos empieza a dar toda la información. Oye, mira, cuando dijiste tal cosa, esta persona realizó tal gesto, lo cual quiere decir tal cosa, cuidado con tal persona que estaba dando cuenta de tal, con la mirada, bla, bla, bla. Y también está el famoso sintetizador, el que hace los resúmenes, pues. Te decía cuando llegamos a ese punto minutos antes, eh, que hay que tener habilidad para poder hacer resumen. Entonces, cada uno tiene su cierta habilidad, su cierta experiencia, su cierta especialización. Por eso conforman un equipo negociador. No vamos todos con las mismas habilidades, ¿no? Pues vamos justamente complementando nuestras habilidades y por eso vamos un equipo. Entonces cumplen distintos roles para volver este tema mucho más estratégico, ¿no? Yo les decía en la clase pasada que las tácticas también tienen que ver con tu propia personalidad. Entonces por ahí yo no puedo hacer esa táctica porque no me va a salir, pero está yendo Pedrito que le sale perfecto. Me dejo entender, entonces hay que buscar eso, hay que planear muy bien cuando uno va con un equipo negociador, porque entenderás que ir con un equipo negociador evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Quiero que plantees tú alguna ventaja o desventaja. La nombras, ¿no? B chica para ventaja, para comentarme, o D de desventaja. Coméntame, ¿cuál sería la ventaja o desventaja de ir con un equipo negociador? ¿Se les ocurre alguna ventaja o desventaja? Javier, Alonso, Emerson, que no has hablado el día de hoy. ¿Estarás presente en clase? Siempre deberíamos optar por ir con un equipo negociador, porque ¿qué depende que yo vaya con un equipo negociador? Vamos a ir preguntando, ¿ya? A ver, Cristian, Bruno y Emerson. Me gustaría los tres que puedan participar. Cristian, Bruno y Emerson. Buen día, Hola, no sé si me Emerson. escucha bien. Sí, te escucho. Nos preguntaba qué ventajas y desventajas tiene ir con un equipo negociador, ¿cierto? Cierto. Yo creo que va a depender de las situaciones. A ver, Depende a qué situación estamos haciendo. entonces, Por ¿cuándo? ejemplo, si es que, Dame un ejemplo. si es que hay una situación de conflicto o estamos asistiendo a una situación de conflicto donde podrían haber situaciones de riesgo para la vida de algunas personas, este, y quizá las personas que están a la otra parte de la negociación están buscando algo de por medio y no quieren negociar nada porque ya tienen alguna postura firme. Entonces, en este caso, el negociador podría ayudar a solucionar ese problema, como también podría
agravar la situación, ¿no? Podrían frustrar un poco más o ponerlo más tenso al otro lado de la negociación. Correcto, entonces ahí estás mencionando una ventaja, pero también una desventaja en la negociación, con ir con un Y equipo en muy bien. caso de- en caso de negociar para algún negocio, ahí sí siempre va a ser ventajoso llevar algún negociador. Ya, pero ojo, no Porque siempre va a ser ventajoso, ¿ah? No siempre va a ser ventajoso, Emerson, porque, por ejemplo, una desventaja es que toma mucho más tiempo el ponerse de acuerdo, son varias personas. Entonces, en un equipo negociador nos toma mucho más tiempo prepararnos, ponernos de acuerdo. De repente la negociación es mañana. Ir con un equipo negociador puede ser contraproducente, porque de repente en ese momento se van a evidenciar nuestras diferencias. Entonces, equipo negociador tiene que prepararse con mucho tiempo de anticipación para poder llegar a un acuerdo. Esa es una desventaja, toma más tiempo. Pero hay una gran ventaja que menciona ahí Alonso. Hay mucha experiencia mezclada ahí y eso puede hacer que ganemos en una negociación. Nos menciona ahí Michelle, apoyo en la toma de decisiones si hay presiones. Entonces nos apoyamos unos con otros, esa es otra ventaja. Nos vamos apoyando unos con otros de acuerdo a la experiencia, las habilidades que podamos tener. Eso también va a ser importante para poder trabajarlo. Las tácticas son usadas. Hay una ventaja que es más de tipo psicológica. Es decir, tú llegas con un equipo negociador y eso ya te da una especie de estatus de poder, porque entonces el otro lado dice, caramba, ha venido un equipo, no es una persona, son varios. Debe ser abogado, empiezan las percepciones, ¿no? Debe ser su equipo de abogados, debe ser un especialista técnico, debe ser, no tienen ni idea quiénes son, pero eso ya está generando ahí cierto tipo de poder, que también es importante, es una ventaja más de tipo psicológica. Entonces siempre es importante que tú tomes en cuenta las ventajas y las desventajas para que tomes la decisión si vale la pena ir con un equipo negociador o no. No siempre es bueno intimidar, más bien de repente en esta negociación que tengo que hacer con tal comunidad, mejor no voy a ir a intimidar. No hay que ir mucho porque eso intimida y eso no ayuda en la negociación. Voy a ir solamente yo. Ah, ya, ok, señor. Como decía su compañero, va a depender de qué estoy negociando, de cuánto tiempo tengo para negociar. Entonces, hay que tomar en cuenta varias variables para tomar la decisión de si voy sola o voy con un equipo negociador. Eso es importante. Señores, antes de terminar la clase, me quiero tomar un par de minutos nada más. Les mencionaba que estamos en la semana 9. Esto quiere decir que estamos exactamente a la mitad del ciclo. Son 18 semanas. Estamos exactamente a la mitad del ciclo y es importante recibir de parte de ustedes, les pido por favor, un feedback. Es decir, que tú me comentes cómo va el tema de las clases. ¿Me estás entendiendo del todo? ¿Te faltan más ejemplos, menos ejemplos, muy rápido, muy despacio? Lo que quieras para poder hacer ajustes. Todavía nos falta la mitad del ciclo. Entonces, si te puedo ayudar, mi intención es que tú aprendas. Si te puedo ayudar mejorando algún aspecto, me gustaría que me lo digas con total confianza, por favor. Pues no sé si podrían comentar alguno de ustedes. Cristian, de repente comentas, por favor. Bruno, que te estaba haciendo una pregunta, no sé si llegaste a contestar. Alessandra, Emerson, les pido por favor un feedback para que me comenten, hacer algunos ajustes de repente, o de repente me refuerzas y me dices, no, profesora, los ejemplos que da están bien, entonces yo sigo con los mismos ejemplos. Los leo, los escucho, por favor. El ritmo de la clase va bien, va muy rápido, va muy lento, mucha información, muy poca. Chicos, lo que quieran, por favor. Ok, Javier me dice que los ejemplos sí van bien. Okay. A veces doy ejemplos muy cotidianos, muy eh, triviales, si quieres, y luego doy ejemplos organizacionales. ¿Está bien así o solamente vamos a los organizacionales y ya los otros los dejo de lado? Yo lo hago para que se entienda mejor, pero quizás estamos perdiendo tiempo y debería darte solo organizacionales. También dime, con confianza.
Alessandra, ¿algún comentario? Bruno, por favor. Su Michelle me dio mi halago. Gracias, Michelle. Chicos, les pregunto porque si ustedes se quedan en silencio, yo entiendo que todo va bien. En algo puedo ayudar, en algo puedo reforzar, todo está bien, seguros. Bueno. Confío. Si quedan en silencio debe ser. Por favor, si alguien de repente, no, profesora, qué roche decirlo por acá, no sé, lo que fuese, mándenme un correíto, por favor, díganlo. Es importante que lo digan. Entonces me mandas un correíto, lo mencionas con el delegado, como quieras, pero sí es importante que llegue la información. Ok, perfecto, está bien. Entonces voy a seguir centrando los ejemplos en ambos niveles para poder entenderlo mejor. Perfecto. Chicos, entonces, por favor, la próxima semana es el examen. El examen, repito, va a tener la misma dinámica del primero, es decir, si gustan, lo pueden hacer en pareja, ¿correcto? Va a tener la misma dinámica y entra hasta lo que hemos hecho hoy día. Revisa el material, por favor. En esa revisión de material, si es que tienes dudas, las resolvemos en los primeros minutos de la siguiente clase y luego yo procedo ya a explicar el examen y leerlo con ustedes. Ya, les pido por favor repasen para que puedan tener una muy buena nota. Este examen que viene me parece que vale un poquito más, me parece que vale 25, ustedes lo pueden ver en el sílabo, me parece que vale 25, revísenlo por favor, pero más allá del porcentaje que tenga, hay que estudiar por favor para que puedan tener muy buenas calificaciones. Bien chicos, les agradezco mucho por la clase de hoy, por su participación y nos reencontramos el siguiente viernes para el examen. Muchas gracias y buenos días.